Misaki hilat kuliakanaka kun hamasiptasa, huelikisiptati. Hichuruj amtasi aokinakan Urupa. Ukalaikuj hichuruj lurañani masuma qillqt'ata. ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Como sabrán, el día de hoy se recuerda el Día del Padre, por lo menos eso aquí en Bolivia, 19 de marzo. Entonces, por eso hoy haremos una tarjeta. Vamos a hacer una tarjeta que tenga pues imágenes, que sea colorido y que tenga, lo más importante, un lindo mensaje, pero lo vamos a hacer esta vez diferente, lo vamos a hacer en lengua aymara. Entonces, si quieren ver el proceso, pues acompáñenme. Comencemos. Entonces, las cosas que vamos a necesitar son hamokanaka o imágenes. En este caso yo he sacado pues impresiones del internet. Estas imágenes las he conseguido en el blog de Gilata Elías Reinaldo. Aquí no sé si se puede ver, creo que no. De todos modos les voy a dejar el link que les va a llevar a su blog y ahí es donde él tiene pues estos mensajes y también las imágenes. Este otro dibujo lo hice yo esta misma tarde. No sé si les gusta, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren les puedo enseñar cómo lo hice. Después necesitamos cuchuña o tijera. Chekaptairi o regla. Mapiscuña o goma. Esta ya está un poco gastadita. No sé cómo se le diga al pegamento. Si ustedes lo saben, por favor háganmelo saber en los comentarios cómo es que ustedes le dicen o se le puede decir en aymara al pegamento. Después tenemos samin chañanaka o colores. Akamayesti qillqañawa. Este otro es un lápiz. Después tenemos la pinaca u hojas. Pueden utilizar de los colores que ustedes quieran. También necesitan una hoja de cartulina. Este es de tamaño oficio. En esta ocasión yo voy a utilizar este color para pues la parte de la tapita, llamémosle así. Y para adentro un color que contraste puede ser este color celeste o este color verde. Bueno, pero ahorita vamos a ver qué color combina mejor. Entonces, continuemos. Muy bien, amigos y amigas. Ahora que hemos visto qué cosas vamos a necesitar, pues prosigamos con el armado. Como les decía en un principio, vamos a necesitar como base para la tarjeta una cartulina. Una hoja de cartulina, en este caso yo estoy usando de tamaño oficio. Porque eso me va a dar pues más espacio, porque una hoja de tamaño carta es hasta por aquí y ya no me daría tanto espacio para pegar las imágenes o para escribir. Entonces lo primero que hay que hacer es medir de aquí para doblar, para hacer los dobleces. Yo he calculado 5 centímetros. Déjenme comprobar. Son 5 centímetros hasta aquí. Y a partir de esos 5 centímetros yo he hecho el doblez de esta forma. Para los otros dos dobleces lo único que he hecho ha sido, sin necesidad de calcular, simplemente unir estas puntas. Y ya, con eso me quedaba la forma de la tarjeta que yo quiero. Entonces, ahora lo que quiero hacer para que tenga más color, no solamente quiero que sea color rojo, el fondo va a ser rojo, pero también quiero ponerle este color. En otro video les voy a estar enseñando los colores en aymara, por ahora no se los voy a explicar. Continuando, lo que vamos a hacer ahora es marcar 1 centímetro desde el borde de la hoja para adentro, de esta forma.
aquí 1 centímetro, 1 centímetro. Para esto nos vamos a ayudar de una regla más pequeña como esta. Y la regla grande nos va a servir para hacer una línea con un trazo fino, no un trazo grueso. Traten de no hacer presión. Ya. Después vamos a continuar marcando 1 centímetro aquí y otro centímetro por acá. De la misma manera que abajo. 1 centímetro por aquí y otro centímetro por acá. A propósito de las medidas, pues los aymaras manejamos también nuestras medidas. Tenemos medidas como la lojta, el tajli, pero esos les voy a aclarar con más calma también en otro video, en el que les voy a hablar de las medidas que usan los aymaras. Muy bien, continuamos haciendo las líneas sin mucha presión para que después se pueda borrar fácilmente. Ahí está, suavito. Listo. De esta mitad, no sé si logran ver esta línea. Creo que no se ve muy bien, pero aquí hay una línea. Esa línea también tenemos que marcar 1 centímetro a este lado y 1 centímetro a este lado. Nos tendría que quedar más o menos de esta forma. No sé si se llega a distinguir muy bien. Como verán, hay 1 centímetro de acá entre este lado y este lado de la hoja. También hay 1 centímetro y 1 centímetro a partir de la división. Igual de este lado, a partir de esta otra división, hay 1 centímetro. Y estos van a ser los lugares donde vamos a pegar las otras hojitas que tienen que contrastar. El siguiente paso que vamos a realizar es medir dos rectángulos de una medida de 12 centímetros por 19 centímetros. Y estos dos rectángulos los vamos a cortar. Aquí ya tenemos nuestros dos rectángulos ya cortados con la medida de 12 centímetros por 19 centímetros. No se vayan a olvidar de esa medida. Pues ahora vamos a pegarlos en esta parte de aquí, uno aquí y el otro aquí. Volvemos cuando ya estén pegados. Bien, ahora sí tenemos nuestros dos rectangulitos cortados y pegaditos en nuestra cartulina. Como verán, el contraste de colores queda muy bonito, muy atractivo. Y ahora vamos a continuar pegando estas imágenes. Antes que Quiñani, Gilet Culiacanaca, continuaremos. Las imágenes que voy a escoger para esta tarjeta, obviamente va a ser esta. Esta la voy a poner justo en la parte de aquí. Y estas otras voy a escoger. Esta va a ser para otra tarjeta. Esta para otra tarjeta. Estas dos. Vamos a escoger estas dos imágenes y le vamos a pegar, a ver, no, vamos a pegarlo por aquí. Aquí va a ir nuestra dedicatoria y aquí vamos a pegar nuestras dos imágenes.
Muy bien, amigos y amigas, ya llegamos a la parte más importante, que es la dedicatoria. Precisamente estoy ahora utilizando los colores, que es lo que les había pedido en un principio, de la marca Licky Pisito. Si no es de esta marca, no sirve. No, mentira. Entonces, comencemos. Ya terminamos de hacer nuestra dedicatoria. Traté de hacer las letras lo más legibles posible. Y pues para que se note mejor, porque ahora no tengo mucha luz, voy a dejarles una imagen en la que está toda la dedicatoria. Y de esta manera nos ha quedado nuestra tarjetita, amigos y amigas. Aquí están nuestras imágenes y aquí tenemos nuestra dedicatoria. Véanlo. Nuestro dibujito también por aquí adelante. Si les ha gustado, no olviden regalarme un like, compartirlo, comentar si es que tienen alguna observación, alguna sugerencia tal vez. Y pues tampoco se olviden de seguirme en mis demás redes sociales. Me encuentran como Culiaquita Naira. Hiki sin cama, Hilat Culiacanaka. Hasta pronto.